Bueno, pues buenas tardes, soy Alejandro del Amo, pertenezco a la empresa Endef, soy uno de los socios fundadores. De hecho, los 3 socios fundadores de esta empresa nacimos aquí en el CPS. De hecho, por terrenizarlo un poquito más, los 3 socios fundadores no es nuestra primera experiencia emprendedora, sino que ya fundamos el club de montaña de aquí del CPS, los 3. Ejemplos varios. Como líneas de negocio en Endef tenemos 3, la ingeniería, que es de donde nace todo, de donde surge ese I+D, fruto del cual lanzamos nuestro panel solar híbrido, Ecomes. Digamos que igual es naturaleza también de aquí de la zona, que nos liamos mucho la manta a la cabeza, no solo nos dedicamos a desarrollarlo, sino que nos dedicamos también a fabricarlo. Tenemos la fábrica aquí en la Ciudad del Transporte. Y, por último, un producto nuevo en un mercado existente necesita, al principio, tener mucho control. Entonces, decidimos crear también nuestra empresa instaladora, de forma que los primeros pasos lo teníamos muy acotados, aunque ahora es imposible instalar todo con nuestro equipo instalador. El panel que hemos desarrollado, la innovación, fruto también, esto fue un desarrollo que hubo aquí en la Universidad de Zaragoza, que salió de la tesis, nace como el nombre de Ecomes, ¿vale? Y me vais a permitir brevemente explicar cómo es la tecnología para saber de qué realmente estáis hablando. En este foro, obviamente, no tengo que explicar lo que es la tecnología fotovoltaica ni lo que es la tecnología térmica, pero igual a alguien no le suena lo que es la tecnología híbrida, que al final es generar electricidad y calor con una misma superficie, con un único panel. Si lo analizamos un poco más en detalle, pensar que en un panel fotovoltaico del 100% de irradiación tan solo aprovechamos más o menos un 15% de irradiación. Un 15%, o sea, un 5% se refleja y un 80% se pierde en forma de calor al ambiente, más o menos. En los años 70 ya alguien pensó esto, cuando empezó a subir el precio de la energía, y dijeron, ostras, podemos poner un recuperador por la parte de atrás, hacemos circular agua por su interior y podemos llegar a recuperar ese 40% que se está perdiendo por la parte de atrás. Pero claro, el problema que teníamos es que conforme aumentábamos la temperatura se perdía más calor por la cara frontal y por lo tanto se estaba perdiendo no solo este 40%, sino conforme aumenta la temperatura de salida del agua, ya este 40-40 ya no se cumple, sino que es 50-30, 60-20. Al final el rendimiento es muy malo conforme aumentamos la temperatura. Entonces, digamos que la hipótesis en ese momento fue, ostras, ¿podríamos poner una cubierta por la cara delante que sea transparente para que le siga incidiendo la irradiación y que a la vez sea aislante? Esto que a priori parece algo muy trivial, nadie lo había desarrollado hasta la fecha, los paneles híbridos se desarrollaron en los años 70, pero nadie habría hecho un panel híbrido de segunda generación. Introduciendo un panel, o sea, una cubierta transparente y aislante, conseguíamos reducir esas pérdidas de calor de ese 40% a ese 10%. Al final, ¿qué es lo que está pasando con un panel híbrido? Que somos capaces de recuperar el 15% en electricidad, el 70% de calor, es decir, del 100% de irradiación hasta un 80%, un 85% de energía que nos está incidiendo. Al final generamos más energía en menos metros cuadrados. En el mercado existen ya paneles solares híbridos que se están comercializando. Más o menos hay 6 empresas que comercializan. 4 son paneles híbridos de primera generación que no tienen cubierta transparente y aislante. Su curva de rendimiento es la que veis, rendimiento térmico es la que veis en esta gráfica. A 45 grados de temperatura ambiente su rendimiento es 0 y es por esto que desde los años 70 que se desarrollaron prácticamente no se han comercializado. Entonces alguien dijo, ostras, pongámosle, que es fácil, una cubierta transparente y pongámosle aire. Bueno, pues conseguían esta irradiación. Si además le metemos un gas neutro en el interior, mejoramos la curva de rendimiento de forma que valorizamos más energía. Para agua caliente sanitaria, más o menos obtendríamos un incremento del 33%. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? En un panel solar híbrido le hemos puesto una cubierta transparente y aislante. Esto lo ensayamos en la Universidad de Zaragoza, aquí es donde hice mi tesis, lo patentamos, lo certificamos en CENER y el proceso de certificación de fabricación lo tenemos acreditado por TÜV. Esto es necesario porque si no, nosotros saldríamos a vender esto y nadie tendría credibilidad en nosotros. Entonces, cada sellito de estos pues cuesta 70.000 euros, que os puedo asegurar que sale del riñón.
Con esta cubierta transparente y aislante conseguimos 3 ventajas competitivas. Triplicamos el rendimiento térmico con respecto a los paneles híbridos de primera generación, reducimos un 40% la superficie necesaria para generar la misma energía, esto es importante en las ciudades, y aumentamos un 15% la producción eléctrica por el hecho de que lo estamos refrigerando las células fotovoltaicas. Daros cuenta que si unificamos estas 3 ventajas competitivas conseguimos una conclusión: generar y valorizar electricidad y agua caliente con un panel que cuesta prácticamente como un térmico, reducimos notablemente los periodos de amortización. Estamos haciendo casos y propuestas reales con periodos de amortización de 5 años. Es ahí la clave, ¿eh? Todo esto, me vais a permitir un pequeño paréntesis para explicaros de dónde viene esto, porque es importante. En 2012, nosotros fuimos a la competición como Universidad de Zaragoza del Solar Decathlon. El Solar Decathlon es como una competición internacional entre universidades de todo el mundo que sería como de la arquitectura bioclimática, ¿no? Las Olimpiadas de la Arquitectura Bioclimática. En 2012 fuimos a la competición, pero nuestra propuesta la hicimos en 2010. En 2010 presentamos nuestra candidatura y entre 450 que se presentaron, solo 20 fuimos seleccionadas. En 2010 os podéis imaginar que el presupuesto de la universidad o que daba la universidad a estos proyectos era 0 y si tú te querías desarrollar este proyecto con presupuesto 0 tenías que conseguir patrocinadores. ¿Qué es lo que hicimos? Decir, oye, yo tengo una tecnología que creo que puedo mejorar, la tecnología híbrida, primera generación, y yo lo que hice fue ir a hablar con fabricantes de paneles solares híbridos, térmicos, proponerle un panel solar híbrido. Yo le decía que si él me patrocinaba, yo le mejoraba la tecnología, haciendo la cubierta transparente y aislante, le daba la tecnología a cambio de que me patrocinase. Bien, la realidad fue que los paneles de primera generación que yo le propuse a esta empresa, al final se lo acabaron dando por otras razones a esta casa de aquí. O sea, nos dejaron absolutamente tirados y entonces esos 3 amigos de la universidad dijimos, ostras, ¿qué tenemos ahora? Dijimos, bueno, vamos a poner el poco ahorro que tenemos de lo que habíamos trabajado antes, creamos la empresa, conseguiríamos hacer un caso de éxito si funcionaba. En este caso planteamos la trigeneración solar, pero cuando en 2012 fuimos a la competición, demostramos la trigeneración solar. Cuando terminó el concurso dijimos, ostras, no hemos desarrollado la trigeneración solar. Hacer frío es relativamente fácil. Hemos mejorado los paneles solares híbridos. Entonces, el valor en bruto eran los paneles solares híbridos. Entonces, igual fue un poco mentalidad lugareña, un poco mentalidad no demasiado global. Dijimos, ostras, si vamos a conseguir... Claro, nos habíamos gastado todos los ahorros. Si íbamos al banco, directamente se nos reían. Si íbamos a nuestros padres, nos decían, oye, yo no tengo dinero para hacer una fábrica. Entonces decíamos, ostras, si vamos a un concurso, saldremos en el Heraldo de Aragón, que lo lee todo el mundo, iremos a una ingeniería, bueno, aparte de tener contentísima a nuestra abuela, fundamental, iríamos a una ingeniería, nos habrían visto en el Heraldo, confiarían en nuestro producto y entonces venderíamos la primera instalación. Bien, desde entonces hemos ganado 18 premios y 4 de ellos internacionales, lo cual para nosotros nos ha permitido no dar solo credibilidad, sino ganar algo de dinero que era fundamental para desarrollar esto. El más importante, el del Fondo de Emprendedores de Repsol. Cuando empezamos en el Fondo de Emprendedores, bueno, somos actualmente el único caso de éxito que tiene Repsol, porque somos el único caso, el único proyecto de los que ha estado incubado en la fundación que actualmente se está vendiendo, que es un producto de mercado. Entonces, cuando llegamos a Repsol, nos pusieron 2 tutores, sabia decisión, porque nosotros, claro, imaginaos, estábamos caninos cuando queríamos empezar a vender esto, detrás nos apoyaba Repsol y decíamos, con esto vamos a vender seguro. Entonces, uno de los tutores nos dijo, mirad, chavalísimos, porque te tratan así, nos dijeron, mirad, lo que podemos hacer es, tenemos 2 años, es decir, tenemos tiempo y tenemos dinero. Vamos a hacer una cosa. Terminamos la tecnología, porque lo que tenéis son prototipos, no es un producto final de mercado. Hacemos una línea de fabricación, demostramos unas cuantas instalaciones, sacamos los certificados y en ese momento empezamos a vender. Y vamos a saco, digamos, al mercado, ¿no? Eso fue una gran decisión. En esos años hicimos unos cuantos proyectos. Esta es una rehabilitación integral que hubo aquí en Zaragoza. Esta es otra, que si veis al fondo está el proyecto anterior, es Picarral. Esta es otro unifamiliar que hay aquí en Zaragoza.
Pero al final nosotros, después de todo esto, nos dimos cuenta que nuestro mercado no era el residencial, sino es allí donde se consuma agua caliente sanitaria, porque seguro se consume electricidad. Y aquí es donde conseguimos periodos de amortización de 5 años. Y ahora os enseñaré algún ejemplo, incluso con peajes. Por ejemplo, hoteles, hospitales, polideportivos, piscinas, lavanderías, lavaderos de coches. O sea, yo cuando al principio intenté buscar el mercado, pues pensaba que no había tanto. La gente se obsesiona con el sector residencial, pero hay una cantidad de resto de mercado muy grande que es capaz y quiere hacer una inversión solo por ahorrar, si es rentable, claro. Entonces, sabéis que tenemos 2 normativas que lo exigen. En estos casos donde se aplica la H4 y la H5, obviamente nuestra tecnología es muy competitiva y más aún en Zaragoza por una ordenanza específica. No, obviamente, nadie nos ha puesto el camino fácil, pero no iba a ser el ministro que nos lo iba a favorecer más, por supuesto. Nos puso los peajes. Estos peajes salieron justo después de haber hecho esta propuesta a un edificio no muy lejano que reconoceréis todos, que es el edificio que hay aquí en la Rotonda, que es una residencia en la que viven 100 ancianos, tienen lavandería y tienen restaurante. En este edificio hicimos una propuesta en la cual decíamos, oye, hacemos una inversión, si se recupera en un tiempo razonable, pues ya es un producto de mercado, ¿no? O sea, ya es una propuesta que podremos replicar mucho en residencias de ancianos y para que os hagáis una idea, actualmente estamos en una campaña de residencia de ancianos, porque es un es un mercado que no tiene crisis porque está en auge, os lo puedo asegurar, y es... vale. Bueno, acaba. Simplemente demostraros aquí el por qué la tecnología se amortiza en 5 años. Hacéis una inversión, en 5 años la recuperáis y aquí tenéis 2 curvas. La curva roja, que es la amortización o el flujo de caja acumulado cuando no hay peajes, y el azul cuando hay peajes, ¿vale? Esto quiere decir que nuestra tecnología no es tan sensible a los peajes porque nosotros generamos 4 de calor por 1 de electricidad. Por lo tanto, aunque se impongan muchos peajes, pues bueno, duele, pero no tanto. Así que ahora estamos yendo al mercado a tope. Sabemos que el mercado está parado, pero cuando eres activo, cuando vas a pool, salen las cosas. Y muchas gracias por escucharme.